Muy buenos días, continuamos con el tema cualidades. Hoy vamos a mirar las cualidades del matrimonio. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 4, versos 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cualidades del matrimonio. Encontramos que hemos venido trabajando con las cualidades en diferentes áreas, diferentes situaciones con el hombre. Pero aquí encontramos las cualidades dentro del matrimonio. Esto solamente funciona dentro del matrimonio. Cómo se aportan y se ayudan mutuamente. Cómo se edifican mutuamente. Cómo trabajan mutuamente los dos por un propio bien, por un propio beneficio, por una propia función, una dirección, un conocimiento, un proyecto de vida que ellos han planificado, han planeado. Ya que el Señor habla en la palabra de Dios sobre el matrimonio. Y aquí lo habla Salomón. Y Salomón dice, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea, trabajan por un propio fin, trabajan con un propio fundamento, tienen una visión, una proyección como matrimonio, como pareja, para realizar sus propios planes y proyectos, no uno solo, sino los dos. Dice, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Por eso el uno se apoya en el otro, se soporta en el otro, y va colaborando el uno con el otro, y aportan ideas el uno al otro. Pero los dos trabajan con un mismo fin, no cada uno por su lado, no, cada uno trabajan con un propio fin y es para edificar ese matrimonio, para edificar y poder más adelante tener una familia. Dice también, si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más. O sea, prácticamente tienen como calentarse. Para calentarse solamente no se refiere solamente a la cama, sino que refiere al apoyo mutuo, el afecto, el cariño, la fraternidad que debe haber entre los dos. Pero dice, ¿cómo se calentará uno solo? O sea, porque esos matrimonios que ya dicen que no se aguantan, que no viven, que prácticamente no son el uno para el otro, pero cuando se casaron, ¿por qué se casaron enamorados? ¿O cuál era el fin de casarse? De pronto por una apariencia delante de la familia, o como decía una persona, no, porque necesitaba salir de mi casa y por lo menos salí esta persona y pude casarme con esta persona para poder escapar de mi casa. Y a veces escogemos y escogemos mal, pero cuando escogemos a la luz de las escrituras, escogemos bien. Por eso aquí lo dice la palabra de Dios, que dice, ¿cómo se calentará uno solo? Dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Dice, ¿cómo le resistirán? Porque están apoyados mutuamente. O sea, ¿qué habla acá? La confianza, la seguridad entre los dos. O sea, todo se habla, todo se dialoga, todo se conversa. No con gritos, no con peleas, no con tiendas, no con divisiones, no con chisme, no con murmuración. Con diálogo, con unión, con la cual usted y yo nos edificamos en la palabra de Dios. Por eso la pareja siempre debe edificarse, colaboración, pero también con la palabra, pero también en el diálogo donde podemos entender y conocer cuáles son las inquietudes, las dudas, las incertidumbres que de pronto hay en la otra persona, ¿cierto? Y que yo pueda primeramente escuchar para poder entender lo que le está sucediendo y también poder dar mi opinión, pero que también los dos entendamos cómo podemos edificarnos. Por eso dice que si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Pero aquí habla cordón de tres dobleces. ¿Habla de quién? Del Espíritu Santo. Tiene que estar primeramente Dios en la relación. Si Él no está, la relación no prevalecerá, la relación no avanza, porque lucha los dos, avanza los dos, evolucionan los dos, pero llega un momento dado que como que entra la rutina, el aburrimiento, como que no avanzamos, no evolucionamos. ¿Por qué? Porque nos esforzamos en nuestros propios planes, proyectos, metas, anhelos, deseos y necesidades, ¿cierto? Y como que yo me preocupo más por satisfacer a mi pareja, o como que satisfacer lo que los dos queremos. ¿Y dónde está Dios? No está, ¿cierto? Y como que llega un momento que usted no me valoró, pero es que yo todo lo que hice por usted, yo todo lo que le ayudé, todo lo que trabajé por usted, y como que siempre todo lo hicimos fue por la otra persona. Venga, ¿de dónde estaba Dios? Entonces cuando nos damos cuenta como que ya se entró en ese problema de dificultad, que como que todo lo hice fue para usted, pero nunca pensé en mí. ¿Pero por qué no pensé en mí? Porque no estaba Dios en primer lugar. Por eso dice que aquí dice, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ese cordón de tres dobleces es el que debe prevalecer en todo matrimonio. Por eso cuando la persona se casa debe ser consciente que primeramente debe estar Dios, pero no solamente cuando se casan, cuando hacen el proceso del matrimonio, no, es todos los días que debe Dios estar en primer lugar. Que cuando usted se levante, se apostre delante de Dios, ore y clame y pida al Señor, entregue a su esposa o entregue a su esposo, entregue su relación, entregue sus emociones, sus pensamientos, su carácter, sus palabras, sus acciones, sus decisiones, y que Él entre y tome el control, ceda el control, entréguelo. Ese matrimonio no es que yo mando sobre ella o ella manda sobre usted, es que este matrimonio es el que yo lo edifico. No, es el Señor el que debe edificar ese matrimonio.
matrimonio. Por eso que lo dice la palabra. Por eso cuando encontramos aquí la luz de las escrituras, primeramente se empieza con un conocimiento de la palabra. También yo entro a conocer a la otra persona, entro a conocer qué es lo que le gusta, qué le agrada, cómo puedo yo llenarla a esta persona con detalles, con palabras, con gestos, con actitudes, ya que encontramos hoy en día muchos jóvenes que si algunos se casan, otros se van a vivir, a ver cómo les va y de pronto se nos va bien, algún día nos casaremos, es el pensamiento de algunos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque solamente miran cómo vamos a ensayar, cuando en Dios no es un ensayo, tiene que haber un proceso de preparación antes de yo irme a vivir con esa persona, tengo que casarme, no es que estoy en pecado delante de Dios. ¿Y cuántas personas hemos visto que llevan años viviendo los dos y por qué no se ha casado? No, yo le veo bien para casarme, pero yo no le veo ninguna necesidad. Pero cuando miramos a la luz de la palabra, dice que cuando los hijos no son que entrados dentro del matrimonio, la palabra de Dios dice que son bastardos, prácticamente no son deseados dentro del matrimonio y conforme a las normas de Dios. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos las escrituras que nos dice el Señor a la luz de la palabra, qué debemos hacer, cómo debemos obrar y actuar y cómo está actuando cada uno de nosotros. Pero qué es lo que nos dice el Señor, que el matrimonio es el único marco adecuado para satisfacer los deseos sexuales. ¿Cuántas personas van y miran y cómo me va? Dependiendo de cómo me vaya con este hombre o con esta mujer, miramos si le va bien, como algunos dicen, si le va bien en la cama, pues de pronto podemos pensar en irnos a vivir y como que piensan solamente en la cama, cuando muchas personas no se dan cuenta que no toda la relación sexual, no todo se soluciona con el sexo. Cuando miramos a la luz de las escrituras, el sexo cuánto dura, máximo 10 minutos. Si es la persona, que algunos dicen que yo soy muy creativo, pero ¿cuánto dura 10 minutos? Venga, ese es el 10%. ¿Y dónde está el 90%? Por eso vemos relaciones que no, es que definitivamente ese hombre no era para mí, esa mujer no era para mí, por esto y por eso siempre encontramos una excusa perfecta para salir bien librados. Cuando nos damos de cuenta que el matrimonio se debe edificar primeramente a la luz de las escrituras, pero también ese 90% los detalles, las actitudes, las palabras, los gestos, las acciones, las decisiones, cómo yo me esmero por agradarle a la otra persona, por mirar cómo poderla hacer sentir bien a esa otra persona, pero no como nos enfocamos solamente en un área. Cuando nos encontramos la palabra, es que usted y yo debemos tener en cuenta cómo realmente debemos obrar y que nos enseña el Señor a través de la palabra, si realmente lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, porque a veces creemos que como lo hicieron otras personas, venga, hagámoslo así porque si a ellos le fue bien, a nosotros también nos va a ir bien. No, todo no es lo mismo. Por eso cuando leemos la palabra, lo dice en el libro de Proverbios 5:18, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Aquí no dice con la amiga, con la compañera del trabajo, con la secretaria del trabajo, con una compañera de estudio, alguien que conocí, ¿cierto? No, aquí la palabra dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Prácticamente con esa persona que usted conoció, esa mujer, ese hombre que usted conoció, joven, ¿no? En el momento que usted lo conoció, porque usted dijo, bueno, esta es la mujer que yo quiero para mí, esta es el esposo que yo quiero para mí, y es ahí donde dice la palabra que sea bendito tu manantial, y es donde realmente tenemos que mirar y ver si realmente estamos obrando a lo que nos dice el Señor. Si usted y yo lo hacemos como dice la palabra, estaremos actuando acorde a lo que el Señor nos dice, pero si no lo hacemos así, estamos actuando acorde a nuestros deseos y pasiones. Pero mire que algo que es muy importante, que lo dice aquí el proverbista, dice en Proverbios 3, 5 y 6. Dice, fíate Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo es tan importante que primeramente nos debemos fiar de Jehová de todo corazón? Por eso cuando le hablo que primeramente debemos buscar la orientación de Dios, la oración, entrar al conocimiento de la palabra. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo creo que nos va a ir bien así, porque a mi abuelo, mi abuela, a mi papá, a un tío le fue bien, yo sé que nos va a ir bien a usted y a mí. No. Dice que fíjate Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero lo mejor es reconócelo en todos tus caminos y el enderezar tus veredas. O hacer reconocerlo aún en el matrimonio, en el área sexual, en las palabras, las acciones, las decisiones, los planes, los proyectos que hacemos como pareja. Debemos reconocerlo. Bueno, vamos a llevar a la oración en qué parte vamos a vivir, cuál será la casa, cuál será el apartamento, cómo sería este viaje, cuáles serían los muebles, cuál sería el automóvil, cómo que podríamos edificar ese matrimonio, cuántos hijos podríamos tener. Llevémoslo a la oración y que Dios nos guíe y nos oriente para saber si estamos obrando bien o estamos obrando mal. Y es ahí donde muchas personas se equivocan, porque algunos dicen, no, yo la verdad, mi papá tuvo tantos hijos, yo no voy a tener hijos, mi mamá le fue infiel a mi papá, entonces yo creo que estoy mejor así, y como que siempre nos basamos en otras cosas y creemos que estamos obrando bien, cuando ni siquiera miramos a la luz de las escrituras que nos dice el Señor. Y el Señor nos habla a la luz de las escrituras qué es lo que usted y yo debemos hacer. Por eso es tan importante que busquemos su orientación. Por eso dice la palabra que como usted y yo
yo planeamos de pronto hijos, ¿qué dice en el Salmo 127:3? Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima el fruto del vientre. O sea, prácticamente los hijos hallados dentro del matrimonio, creados dentro del matrimonio. Por eso hoy le clamo, le pido al Señor que las cualidades del matrimonio sean basadas en las Escrituras para que sea un matrimonio firme, constante, determinante a la luz de las Escrituras y a la dirección del Espíritu Santo.